Gutiérrez, que va a hablar de los aspectos respiratorios del niño pequeño con fibrosis quística y siendo tan importante el aporte o la situación nutricional del niño con fibrosis quística y que incluso marca el seguimiento de la patología respiratoria, la doctora María Araujo, jefa del servicio de nutrición del Hospital Garrahan, va a trabajar sobre ese tema, el tratamiento nutricional. Me acompañan en la mesa el doctor Adrián Polimandi, neumonólogo infantil de La Pampa. ¿Lo escuchamos, doctor Castaños? Buen día a todos. Bueno, gracias por la invitación. En realidad me pidieron que hablara de esto, seguimiento del lactante y preescolar. Es muy interesante hacerlo, pero es muy difícil, porque en realidad el lactante y el preescolar es el periodo quizá de mayor crecimiento que tienen los humanos y también de crecimiento pulmonar. Y también es el periodo en el cual es muy difícil poder medir cosas, ¿sí? Como qué cosas importantes para la medición tanto de la función pulmonar como de otras cosas. Yo no voy a hablar absolutamente nada de tratamiento, eso va a hablar Alejandro. Solamente voy a mostrar algunas cosas de por qué creo que a estos pacientes hay que tratarlos tempranamente y espero convencerlos con esto. Si no los convenzo, bueno, después lo podemos discutir. No sé cómo se pasa esto. En el año 89, cuando se descubre el gen de la fibrosis quística, se trataron de buscar modelos animales que pudieran representar el modelo humano para poder hacer investigación y para poder conocer la historia natural de la enfermedad. El primero que se desarrolló fue una especie de ratones con fibrosis quística y hace unos años lograron desarrollar un cerdo con fibrosis quística. Estos son fisiopatología de la fibrosis quística en estudios animales, exclusivamente, pero que es muy parecido a lo que le pasa a los seres humanos, ¿sí? Entonces, lo primero que la disfunción del CFTR produce en los modelos animales una alteración, bueno, del moco, y esta alteración del moco sobre todo produce una disminución del bicarbonato y una disminución del cloro que llevan a una disminución del pH en la superficie de la vía aérea. Esta disminución de la superficie del pH en la vía aérea produce una alteración del clearance mucociliar y produce alteración se inhiben ciertas sustancias que son bactericidas como las lectoferrinas, las beta-defensinas. Esto conlleva a la aparición de infección crónica en los cerdos y bueno, las bronquiectasias. Por otro lado, lo que se vio también en estos estudios animales es que no solamente producen una alteración del clearance mucociliar, esta alteración del clearance mucociliar no estaría dado por la depresión en los cerdos, por lo menos no está demostrado que sea por la depresión del líquido a nivel periciliar, sino por esto que yo les decía, esta disminución del pH que lleva a la infección crónica con bacterias, incluso con pseudomonas, y esto lleva a las bronquiectasias. El moco que se produce es un moco muy espeso, muy parecido al de los seres humanos. Ahora yo les voy a mostrar una diapositiva. Y aparte lo que se vio en los cerdos con fibrosis quística es que tenían anormalidades congénitas de la vía aérea. Estas anormalidades congénitas de la vía aérea se caracterizaban por subdesarrollo de los senos maxilares y efenoidales, los senos de vía aérea superior, y también la alteración en el desarrollo de la tráquea con un calibre más chico y con menos circular, lo cual lleva a la aparición de traqueomalacia, y esto podría ser la causa de la hipoperfusión que presentan muchos de los pacientes nuestros cuando uno le hace la tomografía de tórax. Estos hallazgos anatomopatológicos en los cerdos es interesante porque también se vieron en humanos. A partir de esto fueron a buscar autopsias de chicos nacidos hace muchos años que se morían tempranamente y vieron que también tenían estas alteraciones en esas autopsias, y lo que está demostrado, y hay bastantes publicaciones nuevas, es que los chicos con fibrosis quística tienen traqueomalacia, ¿sí? o pueden tener traqueomalacia.
Esto para que vean que son muy parecidos los dos modelos. Estos son pulmones de un chico de 15 años, fibroquístico, trasplantado. Estos son los pulmones, parte del pulmón que se trasplantó. Y esto es de un cerdo, ¿sí? Lo que se ve es que en los pulmones de chicos con fibrosis quística hay dos tipos de moco. El moco purulento, que habitualmente vemos nosotros, que ocupa los espacios bronquiales, y este otro moco pegajoso, que es como un molde que se ve perfectamente también en los cerdos, ¿sí? Una cosa interesante de esto de los cerdos es que los cerdos con fibrosis quística nacían sin ningún grado de inflamación, los pulmones eran normales, y a las primeras semanas, entre la primera semana y el primer mes, los pacientes ya tenían inflamación crónica e infección, incluso, como les decía, con pseudomonas. Todos estos hallazgos hacen que, si uno los pudiera trasladar a los humanos, diría que la enfermedad comienza casi desde el nacimiento, con lo cual el tratamiento debe comenzar desde el tratamiento, y que aparte de las alteraciones que tienen, la alteración del clearance o del líquido de la vía aérea, también hay alteraciones congénitas de la vía aérea que serían parte del problema de los pacientes con fibrosis quística. Estas alteraciones en los cerdos, este defecto de las defensas, hace que los organismos que penetran en la vía aérea, porque como todos saben, el pulmón es un órgano abierto, entonces al ser abierto uno aspira todo lo que hay en el ambiente, ¿sí? Y dentro de esas cosas que hay múltiples bacterias y van a parar al pulmón. Entonces las bacterias o las sustancias que hacen de bactericidas no pueden eliminar, esto produce infección crónica, inflamación y el círculo vicioso que produce la fibrosis quística. Algo interesante en esto es que estos modelos animales también podrían servir para poder determinar otros tratamientos como la quimioterapia respiratoria o el uso de antibióticos profilácticos, para ver si esto permite eliminar o hacer que disminuya la infección pulmonar en los fibroquísticos. Entonces, acá la duda, yo creo que ya no hay duda, por ahí hace unos años estaba más esta duda, si hay que tratarlos al diagnóstico o cuando comienzan los síntomas. Mi posición es que hay que tratarlos desde que uno hace el diagnóstico. Entonces, para esto tenemos dos grandes estudios internacionales que son muy interesantes. Uno proviene de Australia y el otro de Inglaterra. El RSCF es un grupo de estudio de la fibrosis quística, que es el Australian Respiratory Survey, trabajo en fibrosis quística, que lo que hicieron fue seguir pacientes que hicieron diagnóstico por screening neonatal y los están siguiendo, y los siguieron con pruebas de función pulmonar del lactante, con pruebas de función pulmonar del lactante y con Lung Clearance Index desde la parte funcional, con tomografías computadas y con lavado bronquialveolar. Y el otro es el London CF Collaborative Group, que también están siguiendo una cohorte de pacientes con fibrosis quística desde el screening neonatal. El London Collaborative CF Group en realidad empieza en el año 99 hasta el año 2002, siguen pacientes que se hacen el diagnóstico por síntomas desde a muy temprana edad, y a partir del año 2000, a partir de más adelante, empiezan con el diagnóstico, con el seguimiento de los chicos con screening neonatal. Lo que es muy importante es que si bien hay lo que encuentran, lo que les voy a mostrar ahora, es que muchos de estos pacientes, cuando ya se hace el diagnóstico, ya tienen síntomas, algunos no tienen síntomas, pero ya tienen enfermedad respiratoria, ¿sí? Por diferentes marcadores. Como les decía, la edad es muy difícil de buscar marcadores buenos, porque no hay ninguno de los marcadores, ni la función pulmonar, ni la tomografía, que sirvan como para el seguimiento de los pacientes, ya que traen muchísimos, la tomografía produce mucha radiación y tampoco uno le va a hacer lavado bronquialveolar a todos los pacientes. Hay otro estudio que es el Australian, que ya se los voy a mostrar. Una cosa interesante de estos estudios de función pulmonar, este es del grupo de Londres. El grupo de Londres y el RCF encontraron cosas un poco discordantes con respecto a la función pulmonar. Esto es del estudio de Londres, y lo que se ve acá es, acá arriba, no sé cómo se prende esto, acá arriba es Lung Clearance Index, esto es valores plestimográficos, y esto es F05, ¿sí?
Los valores, esto ustedes van a ver una línea vertical y otra horizontal. Estos son las medidas de la función pulmonar a los 3 meses y al año de vida. Lo que se ve es que los pacientes, los que están por debajo en este cuadrante, son pacientes que a los 3 meses y al año tenían función pulmonar normal, tanto en el Lung Clearance Index como en la prestimografía. Y en el F05, los que están en este cuadrante son los que tenían función pulmonar normal. Lo interesante de este estudio, y que es el primero que lo muestra, es que lo que se ve es que pacientes que tenían función pulmonar alterada a los 3 meses, al año tenían función pulmonar normal o habían casi sido normal. Y estos son diferentes estudios de función pulmonar en fibroquísticos y controles, ¿sí? Lo que se ve, el Larynx Clearance Index, cuanto más alto es peor, y esto es F05, ¿sí? Que sería una medida del F1 en chicos en preescolares. Lo que se ve es, bueno, la serie que publicó Raghunathan con el grupo de Londres, que eran pacientes diagnosticados clínicamente que tenían menor FB1, menos 2 desvíos estándar con respecto a los controles sanos. La de LUM también tenía 1,5 casi de Z-score menos que los controles sanos. Y esta última estudio, que es el grupo de Londres, lo que muestra es que los pacientes al año tienen casi la misma función, que pudieron llegar a tener la misma función o casi la misma función que los pacientes con los controles. Con respecto al Lung Clearance Index, fíjense que lo mismo, cuanto más alto yo le dije que era peor, y el presente estudio lo que muestra es que bueno, los pacientes tienen una función, un Lung Clearance Index parecido a los controles. Como les decía, estos dos estudios se diferencian un poco en lo que es respecto a la función pulmonar. El RSCF, que también hacen espirometría de lactante con race volume, lo que ellos ven es que los pacientes se van deteriorando a partir de los 6 meses, tienen caída de la función pulmonar, que no es lo que ve el grupo de Londres. Por supuesto, todos estos pacientes fueron diagnosticados antes de los 2 meses de vida, ¿sí? Ellos dicen que el diagnóstico por síntomas clínicos, que en muchos países desarrollados se hace antes de los 6 meses, ya es tardío, ¿sí? Que incluso a los 2 meses podría ser tardío. Y una de las cosas que proponen es que con las nuevas técnicas de biología molecular, el diagnóstico se puede hacer incluso antes de los 2 meses. Con respecto a la inflamación, bueno, ya hay reportes bastante viejos, este es del año 95. Esta es una diapositiva que yo recuperé de mi archivo cuando yo tuve que hablar en el Congreso de Córdoba en el año 90 y pico, y me pidieron que hablara inflamación versus infección en fibrosis quística. Y este es un estudio que le hicieron el lavado bronquial alveolar a 6 chicos con fibrosis quística con una media de 6 meses y a 11 controles. Lo que muestra este estudio es que los pacientes con fibrosis quística tienen elatasas elevada, elastasa también elevada, interleuquina 8 ya elevada, y interleuquina 8, beta-actina también elevada con respecto a los controles. O sea que la inflamación se aparece muy tempranamente. Este es otro también bastante viejo, que también con lavado bronquial alveolar. Estos incluso eran más chicos, eran menores de 6 meses, eran identificados por screening neonatal, y acá los dividieron en 3 grupos. Los que, los que tenían síntomas respiratorios cuando le hicieron el lavado, los que sí habían recibido antibióticos y los que habían tenido cultivos positivos en el lavado, y veían la actividad de interleuquina 8 y de elastasa libre. Y lo que ven es que los pacientes que tenían síntomas o que habían recibido los que tenían antibióticos o los que tenían cultivos tenían parámetros de inflamación mucho más altos, incluso que los que tenían síntomas pero que no tenían vía aérea sin gérmenes. Por último, este es bastante complicado si ustedes lo ven así, pero es muy importante. Este es el del grupo ARES, estos le hicieron lavado bronquial alveolar, y lo que ellos ven es que, fíjense los niveles de elastasa, acá tienen pacientes que tenían síntomas respiratorios ausentes o presentes. Lo interesante es que incluso los pacientes que no tenían síntomas respiratorios tenían infección, ¿sí? Muchas de estas infecciones eran por estafilococo, pero había 3 pacientes que ya tenían pseudomonas. Y la otra cosa es que es muy importante, esta última parte de acá, la elastasa libre,
¿Por qué es importante? Porque después hay otros artículos en los cuales ellos ven que la actividad de lactasa libre a los 3 meses es un factor predictor de enfermedad al año de vida. Este también del grupo ARES, ven bronquiectasias, lo que hacen es en tomografía de tórax, y lo que ven son las bronquiectasias en chicos preescolares, diagnosticados también por screening neonatal. Lo que ven es que ya a los 3 meses de vida, al primer año de vida, perdón, ahí el 8% tiene bronquiectasias. Pero a los 4 años el 36% tiene bronquiectasias y a los 6 años el 42%, o sea que es progresiva. Y ellos no solamente miran bronquiectasias, sino atrapamiento aéreo y el espesor del bronquio. Una cosa importante, porque ellos hicieron lavado bronquialveolar y uno diría, bueno, el lavado bronquialveolar sirve para poder rescatar germen si yo hago el lavado bronquialveolar una vez por año o más rápido. Hay un estudio también australiano, que este es el estudio de lavado bronquialveolar una vez por año, que lo que ven y lo que comparan es pacientes que se habían hecho con el diagnóstico de infección por lavado bronquialveolar o por toma de muestra. Y lo que ven es que no hay diferencia, tanto en el número de infecciones como en los parámetros de función pulmonar, y tampoco con respecto a la tomografía de tórax en las bronquiectasias, atrapamiento aéreo o el espesor de la pared de la vía aérea. Con lo cual la conclusión de ellos es que no tiene sentido hacer lavado bronquialveolar como seguimiento a los pacientes. Sí tiene sentido, y esto también lo recalcan la gente del London CF Collaborative Group, que el paciente que uno le hace cultivo de secreciones y no tiene buena evolución, a ese paciente sí tiene sentido hacerle lavado bronquialveolar. Después del tratamiento no tiene buena evolución, hay que hacerle lavado bronquialveolar. Por último, este estudio también del ARES, publicado en el New England Journal of Medicine hace unos años, lo que ellos comparan es el nivel de lactasa libre con la aparición de bronquiectasias al año y a los 3 años. Y cuando hacen el análisis multivariado, la lactasa libre en la vía aérea es lo único que les da significativo. Bueno, por todo esto que les dije, yo creo que los convencí de que hay que tratar a los pacientes rápidamente, ¿sí? Y entonces, ¿cómo los tratamos? ¿A qué llamamos intervención temprana? Lo primero es que los pacientes deben ser atendidos en un centro de fibrosis quística. Bueno, acá me van a decir, en Argentina hay centros que tienen, si uno dice la cantidad de pacientes que tiene que tener un centro de fibrosis quística con respecto a lo que dice la Cystic Fibrosis Foundation o la Organización Europea, quedarían muy pocos centros en el país. Quizá uno tiene que acomodar las cosas a cada país, pero lo que sí deben ser es que el centro de fibrosis quística quiere decir que tiene que ser atendido por un equipo multidisciplinario, que no puede ser una persona que lo vea cada tanto en un consultorio, que esto tiene que ser, los pacientes tienen que ser vistos entre todos y en un lugar común. Que siga haciendo hincapié en la terapia actual, la terapia respiratoria, la kinésica y la nutricional, y que el tratamiento de los pacientes debe comenzar en el diagnóstico. Lo que uno tiene que hacer es que el daño pulmonar irreversible que tienen estos pacientes, tratar de evitarlo o hacer que sea lo mínimo posible. Hay bastantes evidencias que cuando uno tiene infección, cuando tiene inflamación, uno tiene que hacer una intervención. Y esta intervención va a estar determinada de acuerdo a qué cosas tenga el paciente. Y para que esta construcción sea beneficiosa, deben cumplirse algunas condiciones como básicas del tratamiento, ¿sí? Y las evidencias actuales para el manejo de estos pacientes son básicamente en 5 puntos, que es diagnóstico temprano con el diagnóstico del screening neonatal, aislamiento de los pacientes por cortes, ¿sí? Esto el grupo de Dinamarca ya lo propuso hace muchos años y ahora les voy a mostrar un slide en el cual ellos, a partir de eso que hacen el aislamiento en cortes, bajan la cantidad de pseudomonas en forma crónica en su centro. Erradicación de los gérmenes de los patógenos de la vía aérea, seguro la pseudomona, muchos ya están tratando también para erradicar el estafilococo meticilino resistente, e incluso la última guía del Brompton de Londres propone no solamente Staphylometis, sino otros gérmenes como Achromobacter, como muchos que pueden producir
disminución de la función pulmonar. Control temprano de inflamación, tratamiento kinésico desde el diagnóstico, ¿sí? Esto no tiene que ser, la otra cosa que seguramente va a surgir, hay pocos kinesiólogos en el país. Bueno, no tienen que hacerlo los kinesiólogos, los padres tienen que aprender a hacer la kinesiología. Y dentro de la kinesiología, los chicos tienen que hacer actividad física. Hoy hay presentados en este congreso 2 o 3 póster de actividad física en pacientes con fibrosis quística y cómo le mejora la función pulmonar y la calidad de vida. Y la otra cosa es manejo nutricional adecuado, que solamente, como le dije a Maritel, voy a mostrarle una slide que me pareció terrible y sorprendente también. El comienzo del tratamiento incluso debe ser antes de los 2 meses de vida. Los australianos dicen que por clínica, antes de los 6 meses, ya es tarde. Previene el screening previene la mortalidad temprana, pero también mejora la sobrevida de los pacientes, y ya se demostró que hasta hace un tiempo solamente que la parte nutricional mejoraba con el screening. Ahora se demostró que la función pulmonar también mejora en los pacientes que son diagnosticados por screening. Hay un artículo publicado en el Lancet Respiratory Medicine que lo publicó Carlo Castellani, de la Sociedad Europea, que él muestra que ya es costo efectivo el screening neonatal. Esto es para mostrarle lo de la erradicación de la pseudomonas, por qué la erradicación de la pseudomonas. Este es un estudio viejo de Ethan Keren en los años 90, y estos son pacientes que no tenían pseudomonas del Sick Children de Toronto, y este es pacientes que tenían pseudomonas. Fíjense la función pulmonar. No solamente tienen menor función pulmonar, sino la caída también es mayor. Este es para mostrarle lo de Dinamarca, ¿sí? Cuando ellos hicieron a lo largo de los años todas las estrategias que fueron haciendo y cómo fueron sus pacientes, ¿sí? Y la sobrevida en realidad de los pacientes. Y lo que uno puede ver que cuando los empiezan a separar por cortes, empieza a disminuir la infección crónica por pseudomonas y los pacientes tienen mayor sobrevida. La otra cosa que me van a decir, nosotros no tenemos suficientes consultorios. Ninguno en Argentina tiene suficientes consultorios, pero tiene que hacer lo que pueda para hacer la separación por cortes. Un ejemplo de mi hospital, nosotros vemos miércoles y viernes, lunes y miércoles, lunes pacientes con estafilococo, miércoles con pseudomonas, y burcordelia la vemos el viernes a la tarde cuando se cierra el hospital. Pero el primer lunes y el primer miércoles de cada mes estamos viendo los pacientes del primer lunes, los pacientes que vienen por screening neonatal y que no tienen ningún germen, y los primer miércoles de cada mes vemos los pacientes que erradicaron la pseudomonas y no los vamos a juntar con los que ya tienen, ¿sí? Entonces hay que hacer todos los esfuerzos para que esto sea así. Medidas higiénicas para prevenir la infección, bueno, esto es lo que todos saben, separar a los pacientes por gérmenes, implementar medidas higiénicas, lavado de manos de los pacientes, de los médicos, de los visitantes, de los médicos sobre todo. Los médicos no lavamos las manos, ¿sí? Y es muy importante. Por supuesto, los pacientes con fibrosis quística no deben compartir nebulizadores, cepillos dentales, vasos, ni lugares comunes. Por favor, si están acá en la sala, que estén separados más de 1 metro cada uno, apropiada eliminación de materiales contaminantes, limpieza y esterilización sobre todo de los equipos nebulizadores. También hay vi un póster de esto, de la infección, creo que es del doctor Polimagni, de las infecciones de los nebulizadores, los gérmenes que tienen, y limpieza de la habitación del paciente. Medidas comunes, bueno, las infecciones virales son la causa de infección pulmonar muy temprana, o sea que uno debe decirle a los pacientes que en lo posible no manden a sus hijos a jardines maternales, que recién comiencen la escolaridad después de los 3 años, cuando las infecciones en los pacientes más grandes han disminuido sustancialmente. La vacunación, bueno, para la influenza todos los años. Todas las vacunaciones que están dentro del calendario, la verdad que el calendario argentino en este momento es muy completo, o sea que si los pacientes no tienen las vacunas es porque uno no se las dio, y que los pacientes deben permanecer aislados durante las internaciones. Esto también es en lo posible. La verdad que para los pacientes que tienen burcordelia o pseudomonas multiresistentes es absoluta la indicación, no para el resto de los pacientes. Lo ideal es que estuvieran aislados. Ya se lo mostré. Bueno,
Erradicación de los gérmenes de la vía aérea, la pseudomonas sobre todo, hay bastante bibliografía, voy a ir rápido porque, bueno, esto incluso para que lo digan que no lo podemos hacer nosotros, esto lo hicimos nosotros tenemos un plan de erradicación de pseudomonas hace muchos años, y estos son un artículo publicado en el 2010, y lo que se puede ver es que estos son, la primera columna son los pacientes antes de la infección, cuando tienen la infección, esto es capacidad vital forzada, y posinfección después del tratamiento, y esto es FB1. Fíjense cómo después de la infección, cuando el paciente tiene erradicación, el FB1 le sube a los pacientes. Bueno, espero que no les haya traído un dolor de cabeza yo, y ya estamos por terminar. Entonces, control temprano de la inflamación. La inflamación está presente desde formas muy tempranas, como yo les decía. La respuesta inflamatoria a bacterias es muy importante, y la inflamación es la que produce daño progresivo, sobre todo la lactasa libre es la que produce destrucción de muchísimas proteínas de la pared bronquial. Por el momento no hay ningún método no invasivo para medir la inflación, para medir la inflamación tampoco, pero la inflamación, para medir la inflamación, inflación tampoco, pero para la inflamación, la verdad que hay bastantes propuestas. La mejor sería el lavado bronquialveolar, pero no uno, por el ser un método invasivo, por necesitar anestesia, uno no va a hacer el lavado bronquialveolar a todos los pacientes. Por último, algo cortito para mostrarle este gráfico nada más, que también lo va a mostrar Marité porque me lo dijo. Esto es para que vean la nutrición, ¿sí? ¿Qué importante es la nutrición? Estos son pacientes diagnosticados por screening neonatal y que llegaron a su percentilo 50, de acuerdo al año, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5. Esto es lo que nunca llegaron y esto es lo que llegaron en forma intermitente. Y esto es FB1, ¿sí? Fíjense, el que nunca llegó ya tiene caída del FB1 con respecto al que lo hizo rápidamente. Entonces la nutrición es fundamental. Y otra de nutrición, y no me meto más, esto también, esto es Body Mass Index y función pulmonar, y fíjense, incluso sobrevida, cuanto mayor Body Mass Index, mayor sobrevida de los pacientes y mejor la función pulmonar. Bueno, como conclusión, la intervención temprana incluye un adecuado tratamiento y un comienzo desde el mismo momento del diagnóstico. La pesquisa neonatal está para hacer el diagnóstico temprano, no para que queden, como decía hoy la doctora, los resultados en el laboratorio ni guardados en un baúl. Los pediatras, cuando ven una pesquisa, tienen que mandar a los pacientes a un centro de fibrosis quística. La separación por cortes en los diferentes centros es muy importante. Es posible la erradicación, se erradican un 80-90% de los pacientes con pseudomonas, y es fundamental la quimioterapia y la nutrición. Bueno, como bibliografía me parece que esto es lo más actualizado y lo mejor que ha salido, por lo menos que yo he leído en el último tiempo. Una acaba de salir en el año 2016 del Journal of Pediatrics de la Cystic Fibrosis Foundation, las guías europeas, y estas son las guías del Brompton que acaban de salir y que realmente son imperdibles. Bueno, Maite y Lucía, y muchas gracias. Buen día a todos. La verdad que es un placer estar acá en la ciudad de Mendoza y agradezco a las autoridades por haberme invitado a participar de este evento, lo cual ya demuestra un éxito absoluto. Yo voy a conversar sobre aspectos respiratorios del niño pequeño. El doctor Castaños me ha hecho una muy buena introducción y en base a esta introducción me voy a referir a un poco el manejo respiratorio a esta edad. Nacer con fibrosis quística en esta última década no queda ninguna duda que es mucho mejor que haber nacido en las décadas pasadas.
y seguramente esto seguirá siendo mejor en el futuro. No hay duda que merced al mejor conocimiento de esta enfermedad y la introducción de nuevas terapéuticas ha logrado esta mejor evolución. Pero creo absolutamente que la detección precoz y la intervención precoz también acompaña a esta mejora en la sobrevida de los niños con fibrosis quística. Esto es un poco el resumen de los factores que están involucrados en la enfermedad pulmonar temprana. Como bien mencionó Claudio, existe desde las primeras semanas de vida un componente inflamatorio que está basado básicamente en la infiltración neutrofílica. Esto produce entonces la liberación de elastasa y en el pulmón lo que se conoce como un estrés oxidativo. Es importante que no solamente el componente inflamatorio produce la lesión estructural del pulmón, sino la misma defensa del pulmón, del organismo, hacia este componente inflamatorio, produce a su vez también mayor daño. A esto se agrega entonces la infección temprana por los gérmenes que ustedes todos conocen y que por razones de tiempo me voy a detener solo en alguno de ellos, pero también recuerden que la erradicación agresiva con antibióticos altera la microbiota normal del pulmón y esto a su vez también puede ser perjudicial a largo plazo. Por lo cual entiendo yo que muy probablemente en el futuro la mayor cantidad de tratamientos van a enfocar hacia la vía inhalatoria. De esta interacción entre inflamación pulmonar e infección se produce entonces la enfermedad pulmonar estructural, que comienza con atrapamiento aéreo y engrosamiento bronquial, y que esto lleva al desarrollo de bronquiectasias que tiene una prevalencia a los 3 años de entre el 30 y el 40%, alcanzando valores del 80% a la edad de 5 años. Fisiológicamente, estos pacientes se caracterizan por presentar obstrucción bronquial, atrapamiento aéreo y un concepto más reciente que es la presencia de inhomogeneidad ventilatoria, caracterizado por un aumento en el índice de aclaramiento pulmonar. Hasta el momento existen distintas estrategias de manejo de la enfermedad respiratoria, pero recuerden todos ustedes que nuestros niveles de prevención actual alcanzan una prevención terciaria y cuaternaria. Con el advenimiento de la pesquisa neonatal podemos entonces iniciar una prevención secundaria, pero lo óptimo, el futuro, seguramente va a ser alcanzar un nivel de prevención primaria que evite el desarrollo de la enfermedad. Claudio mencionó este trabajo, es la evolución de la función pulmonar en niños pequeños de la cohorte de Australia, y ustedes pueden ver claramente que estos niños al nacer tienen esto está expresado como score Z, esto es la línea de normalidad para volumen expiratorio forzado. Entonces ustedes ven que al nacer estos niños tienen una función pulmonar normal, pero que a lo largo de la evolución en este grupo, estos niños sufren un deterioro de la misma. Y estos autores ya proponen entonces que los primeros 6 meses de vida podría ser una ventana muy importante de intervención
para entonces evitar esta declinación de la función pulmonar. Y este es el otro estudio que también mostró Claudio, que es de la cohorte del Reino Unido, en donde en este estudio claramente se ve que los niños, esto está expresado en distintos parámetros funcionales respiratorios, pero en esta cohorte lo que sí se ve es una estabilidad de la función pulmonar y de hecho, comparada con otros estudios, esta es la cohorte que ha tenido una mejor evolución comparada con las anteriores. Y lo que ellos mencionan claramente es que a partir del diagnóstico es la intervención que ahora vamos a ver en los próximos minutos. Cuando vamos a hablar entonces de manejo de respiratorio del niño con fibrosis quística, tiene la particularidad del niño pequeño algunas diferencias con las otras grupos etarios. Sobre todo me voy a referir al niño que es diagnosticado precozmente a través de la pesquisa neonatal. Es una excelente oportunidad entonces para iniciar una educación entre los padres y el grupo médico, que puedan comprender claramente la enfermedad y que puedan poner rápidamente en práctica y evitar todas aquellas situaciones que puedan poner en riesgo a los niños. La doctora Rodríguez podría hablar 10 horas de este tema porque es la responsable de dar justamente este adiestramiento a los niños, a los padres de los niños pequeños. El otro gran desafío es que los centros que atienden pacientes con fibrosis quística deben cambiar la mentalidad cuando a la hora van a tratar niños con fibrosis quística pero asintomáticos. Eso, no son chicos que van a tener síntomas. Y entonces nuestros cerebros están seteados en el seguimiento de los chicos con enfermedades ya moderadas a severas. Y esto es lo que queremos evitar con estas medidas. Una de las cuestiones sumamente importantes es la medición de la función pulmonar. En este punto me voy a detener. Quiero mencionar algunas cuestiones sobre la tomografía, que es útil, pero que conlleva ciertos niveles de radiación que son acumulativas. No son excluyentes las pruebas de función pulmonar y los estudios de imágenes, pues ambos informan cuestiones diferentes. Y de hecho hay estudios avanzados sobre el desarrollo de técnicas utilizando la resonancia magnética, lo cual inhibe totalmente la radiación y tiene resultados comparables con la tomografía. Y el otro punto también a destacar es el monitoreo frecuente, tan microbiológico, tanto de la vía aérea superior e inferior. ¿Por qué debemos evaluar la función pulmonar en los niños pequeños con fibrosis quística? Porque detectamos tempranamente la alteración funcional, como bien vimos en trabajos anteriores, y nuevamente estos niños no van a tener síntomas. Y esto va a posibilitar entonces implementar intervenciones tempranas y monitorear entonces la progresión de la enfermedad y a su vez el efecto de los distintos tratamientos.
De las técnicas de función pulmonar para preescolares que más utilizamos en fibrosis quística es la medición de los flujos forzados y las técnicas de dilución de gases. No me voy a explayar sobre las técnicas de rápida compresión tóraco-abdominal que evalúan entonces el calibre de las vías aéreas, simplemente mencionar este trabajo donde claramente uno puede diferenciar una población normal de una población con fibrosis quística y a su vez en este trabajo el impacto que va a producir distintas situaciones como puede ser la infección inicial con pseudomonas o la infección crónica con pseudomonas, en donde ustedes pueden ver una clara reducción de los flujos expiratorios. ¿Qué es el índice de aclaramiento pulmonar? Es el volumen acumulado de gas expirado necesario para disminuir 40 veces la concentración del gas al final de la expiración corriente y esto dividido por la capacidad residual funcional. Ustedes pueden ver claramente que los niños con fibrosis quística tienen un LSI aumentado, diferente es la población normal. Básicamente consiste en inhalar un gas que en el caso de niños mayores de 2 años se utiliza el lavado con oxígeno y por debajo de 2 años el hexafluoruro de azufre. Y entonces el niño va respirando a volumen corriente y de esa manera se alcanza entonces el índice de aclaramiento pulmonar o LSI. Por razones de tiempo no me puedo detener más en esta técnica, después si quieren la podemos conversar, pero quiero mostrarles sí algunos estudios que aplicaron esta técnica. Gustafsson y Paul Aurora fueron uno de los primeros en utilizar esta técnica y esto claramente permitió diferenciar la población de niños sanos de la población con fibrosis quística, pero a su vez ustedes pueden ver que el LSI tiene una mayor sensibilidad que las pruebas que miden flujos expiratorios forzados. Es interesante este trabajo de Lum, en donde lo que hizo fue comparar en un grupo de 39 niños pequeños con fibrosis quística las dos técnicas. Y acá ustedes pueden ver que son gráficos, ustedes en esta línea pueden ver lo que son los resultados del Lung Clearance Index y abajo función pulmonar expresado como Z-score. Y pueden ver que es variable la respuesta. En forma resumida, entonces ustedes pueden ver acá que el 41% de los niños tuvieron una alteración de las dos pruebas, un 15% solamente alteración del Lung Clearance Index, un 15% del Z-score para FB1, FB5 y un 29% donde tuvieron ambas pruebas normales. Y entonces las conclusiones fue que las dos pruebas serían complementarias entre sí. Este es un trabajo muy reciente en donde se evaluaron 37 niños sanos y 39 niños con fibrosis quística con una edad de 4 años y lo que se hizo fue también estudiarlos desde el punto de vista funcional con espirometría y LSI. Y ustedes pueden ver claramente una diferencia entre las dos poblaciones estudiadas, pero lo más interesante es que en la evolución
el LSI fue más discriminador que la medición de flujos expiratorios forzados. Y entonces hay hoy una tendencia a, digamos, utilizar precozmente estas técnicas de Lung Clearance Index. Vamos a hablar ahora del manejo de antibióticos de dos gérmenes fundamentales, que son la Pseudomonas y el Staphylo aureus. Hoy sabemos que claramente el Haemophilus también podría tener un efecto sobre la inducción de la inflamación. Y hay algunas dudas respecto al uso precoz de acitromicina. Este es un estudio bien reciente, publicado en Tórax, en donde pacientes con reciente diagnóstico de estafilococo METI-R ingresaban a un protocolo de erradicación con TMS. Aquellos alérgicos al TMS se los reemplazaba con minoxiclina más rifampicina, ambos por vía oral, durante un periodo de 14 días. Esto acompañado del uso de mupirocina nasal, baño diario con clorexidina, enjuague bucal con clorexidina y sobre todo la limpieza profundo del hogar o donde el niño se desarrolla con clorexidina durante 3 semanas. Y estos estudios, este grupo fue comparado con un grupo observacional. Y acá ustedes lo que pueden ver es que el grupo, digamos, tratado tuvo un porcentaje de erradicación del SAM-R de aproximadamente un 82%, y esto se acompañó de un incremento de la función pulmonar comparado con el grupo control. Y también recientemente este trabajo sobre el protocolo de erradicación con Pseudomonas aeruginosa, y nuevamente esto está enfocado al niño asintomático, no el chico con síntomas, en donde el primer escalón consiste en la indicación de tobramicina inhalada durante 28 días. En el segundo escalón, si no hay respuesta, una segunda o ciclo con tobramicina inhalada, y si no hubiese respuesta, el tercer escalón, la combinación de antibiótico-terapia endovenosa más tobramicina inhalada. Y con respecto a los resultados, ustedes pueden ver que el primer escalón tuvo una efectividad del 77%, esto cae a un 33% en el segundo escalón, el tercer escalón un 42%, pero este estudio mostró que esta sistemática tiene una tasa de éxito acumulado de un 88% y que permanecieron en antibiótico-terapia crónica un 7,5% de los chicos estudiados. Con respecto al uso del lavado broncoalveolar, coincido con lo que mencionó Claudio. La indicación es cuando no hay una respuesta clínica esperada al hallazgo microbiológico por las distintas técnicas utilizadas, o cuando existe una regular evolución. Y vamos a hablar entonces de algunos aspectos de los mucolíticos. Con respecto a la alfa-dornasa, no hay experiencia en niños pequeños. Simplemente quiero mostrar este estudio. Fue hecho en niños de 8 años de edad. Fue un diseño doble ciego. Pero la característica de este estudio es que tenían una función pulmonar normal, 96%. Y ustedes pueden ver que hay un claro efecto de la alfa-dornasa, de aquellos que la utilizaron, tanto sobre la función pulmonar y tanto sobre la tasa de exacerbaciones. Y probablemente una de las explicaciones sea entonces también el efecto
antiinflamatorio que produce esta enzima, esta droga, sobre la vía aérea. No me quiero detener en este estudio, pero hay una reducción tanto de los neutrófilos como de la actividad de elastasa en aquellos niños que utilizaron la alfa-dornasa. Con respecto a la solución hipertónica, claramente en la fibrosis quística existe una pérdida de la interfase líquida sobre el epitelio ciliado. Y acá ustedes pueden ver claramente lo que ocurre en estos pacientes. ¿No se puede apagar esta luz? Con la administración de solución salina hipertónica, lo que hacemos es restituir el agua periciliar. Si bien entonces la solución salina hipertónica mejora entonces la interfase líquida del epitelio mucociliar, también se le ha atribuido otros efectos como un efecto antiinflamatorio. Sabemos claramente que los niños con fibrosis quística tienen circulación de interleuquina 8, que a su vez es un fuerte precursor de la migración de neutrófilos hacia la vía aérea. En esta situación, la solución salina hipertónica produciría una disrupción de los complejos IL-8 y glicosaminoglicanos, y esto favorece entonces la degradación proteolítica del IL-8, disminuyendo entonces la migración de neutrófilos. Este es un trabajo entonces que evaluó la función pulmonar utilizando solución salina hipertónica en un grupo de niños de 10 años, y se ve una clara diferencia en aquellos que usaron solución hipertónica versus aquellos que inhalaron solución salina normal. Esto se trató de replicar en los niños pequeños, y así se diseñó el estudio ISIS, en donde incluyó 150 pacientes con solución salina hipertónica, 160 con solución salina normal, con una media de edad de 2 años, y la variable primaria de este estudio fue tasa de probabilidad de sufrir una exacerbación. Y lamentablemente no hubo ninguna diferencia significativa. Sin embargo, algunos centros que contaban con la posibilidad de hacer medición de la función pulmonar, se observó que aquellos niños que inhalaron la solución salina hipertónica tenían mayores niveles de función pulmonar que aquellos que inhalaron solución salina normal. Esto llevó a la realización de este estudio, cuyo objetivo primario no era evaluar el efecto de la solución salina hipertónica, sino lo que se evaluó fue la posibilidad de discriminar diferencias utilizando la técnica del LSI. Y entonces eran chicos de 2 años, 2.57 y 2.96, y ustedes pueden ver que aquellos que usaron solución salina hipertónica redujeron la misma. Esto está expresado como score de LSI, entonces hubo una mejoría del LSI. En cambio, los que usaron solución salina isotónica no hubo cambios. Si bien esto no alcanzó significación estadística, es porque el diseño de este estudio no estaba basado en encontrar diferencias en ambas ramas de tratamiento.
Y finalmente quiero terminar con moduladores del CFTR. Creo que, digamos, la aparición de estos moduladores ha cambiado la vida de muchos pacientes. Este es el estudio publicado recientemente sobre el efecto del ivacaftor en niños de 2 a 5 años. Hay una clara caída del cloro en el sudor, un incremento del índice de masa corporal y un aumento en la elastasa materia fecal. Y este es un trabajo, una publicación de un chico que comenzó a utilizar ivacaftor porque en el anterior no se midió función pulmonar, y ustedes pueden ver que hay una disminución significativa del LCI y un incremento del FEV1. Y también recientemente salieron publicados los resultados de la combinación de lumacaftor y ivacaftor en niños de 6 a 11 años, y en donde también se encontró un incremento del FEV1, una caída del cloro antes del sudor, un aumento del Body Mass Index y una disminución del LCI. Para finalizar, entonces, quiero decirles que la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes se encuentran asociados a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todo esto lo saben. Que estas alteraciones comienzan a temprana edad y es a través de la pesquisa neonatal que permitirá identificar precozmente a estos niños. Que la medición de la función pulmonar permite su precoz identificación, que la intervención terapéutica temprana permitirá retrasar el deterioro de la función pulmonar, y que la prevención primaria, entonces, evitará la enfermedad respiratoria. Quiero terminar sin antes agradecer a todo el grupo del Hospital de Niños que diariamente asiste a estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero agradecer la invitación y que le den en Congreso de Fibrosis Quística un lugar a la nutrición. Ya viene pasando y bueno, siempre es para festejar. Vamos a hablar del tratamiento nutricional del niño pequeño con fibrosis quística, que como decía Claudio, no es fácil armar todo la charla porque la evidencia es de bastante baja calidad habitualmente y los pacientes son muy difíciles, así que es el periodo más difícil de tratamiento quizás. Y en la lista de los aspectos a tener en cuenta en los niños pequeños en cuanto a su cuidado, los aspectos nutricionales son unos cuantos. Y también desde la etapa del diagnóstico pre-screening, sabemos que el compromiso nutricional de estos chicos es también bien precoz y ha sido los síntomas de inicio de muchos pacientes. Ahora, cuando nos paramos ante la situación de la nutrición en el niño pequeño con fibrosis quística, surgen dos conceptos en principio. El periodo crítico de desarrollo y crecimiento y el impacto en la evolución tardía de la enfermedad. Me voy a poner un poco más cómoda.
Es necesario prestar gran atención al crecimiento y a la nutrición en los primeros años de vida, ya que se produce un crecimiento extraordinario. Esto los pediatras lo sabemos, que un niño entre los 4 y 6 meses tiene que duplicar su tamaño y al año de vida triplicarlo más o menos. Esto significa un esfuerzo metabólico demasiado importante. Los primeros 6 meses son un periodo crítico que representa una ventana de oportunidad para promover óptimo crecimiento. Y lo que no avancemos en ese periodo, por ahí no se puede recuperar en el resto de la vida, ya sea en el crecimiento o en el desarrollo neurológico. La recomendación es que los niños con fibrosis quística alcancen un peso talla en percentilo 50 antes de los 2 años de edad. En cuanto a la evaluación antropométrica en este periodo, tenemos que evaluar el perímetro cefálico, el peso a la talla y el peso para talla, y usamos las tablas de Ohm con una recomendación de superar el percentilo 50. En cuanto a los requerimientos nutricionales de los lactantes, el requerimiento calórico puede llegar a ser casi hasta del 200% de la RDA, con una dieta hipergrasa 35 a 40%, proteínas del 15 al 20%, hidratos de carbono del 40 al 50% del valor calórico total que hayamos calculado. Siguiendo con los macronutrientes, decíamos que las grasas, la recomendación es una dieta hipergrasa de 35 a 40, siendo lo habitual una dieta de 20 a 35% del valor calórico total. No se recomienda restricción grasa para aliviar síntomas de mala absorción debido a la alta densidad calórica que dan las grasas y que ayudan a llegar a las calorías que necesitan estos pacientes. Pero es necesario combinarla con un tratamiento de reemplazo enzimático adecuado. Y esto no es muy sencillo en los primeros meses de vida. Los triglicéridos de cadena media se pueden usar como fuente de grasa, requieren un poco menos de lipasa y menos de sales biliares para ser absorbidos, pero no se usan de rutina, no aportan ácidos grasos esenciales, se usan en situaciones especiales. En cuanto a las proteínas, es bastante conocido que estos chicos pueden tener déficit de proteínas desde el diagnóstico. 30-50% de los lactantes tienen concentraciones de proteínas séricas bajas en el momento del diagnóstico, albúmina, prealbúmina o proteína transportadora del retinol. Y 30-50% de los pacientes diagnosticados por screening, o sea, los diagnosticados muy precozmente, tienen hipoalbuminemia. En toda la vida de los pacientes fibroquísticos, el mayor riesgo de hipoalbuminemia se produce en el primer año de vida. Y lo bueno de esto es que se normaliza con la terapia nutricional. Con el apoyo nutricional normalizan la hipoalbuminemia. Los lactantes amamantados en forma exclusiva deben monitorearse estrechamente por la baja concentración de las proteínas de la leche materna. En cuanto a los ácidos grasos esenciales, hablamos recién de las grasas totales, pero dentro de las grasas totales los ácidos grasos esenciales cumplen una función muy importante en el desarrollo y en el crecimiento. Son ácidos grasos que no se sintetizan, no los sintetiza el ser humano y son imprescindibles para estas funciones. Se incorporan con los alimentos. Están representados por el linoleico y el ácido linolénico. Y en algunas situaciones el ácido, el DHA, que ustedes lo ven en algunas fórmulas, que es el docosahexanoico, también funciona como un ácido graso esencial en chicos prematuros. En chicos prematuros y los pacientes fibroquísticos suelen tener DHA bajo. Esto ya. Yo aprieto siempre lo mismo y a veces va para adelante y a veces va para atrás. Es común la deficiencia de ácidos grasos esenciales en los pacientes fibroquísticos, se asocia en forma directa al grado de malabsorción grasa, en eso hay bastante acuerdo, aunque también existe un déficit intrínseco en la actividad del enterocito para absorber los ácidos grasos, no solamente depende de las enzimas.
Puede manifestarse por lesiones en piel, trastornos en el crecimiento y deficiencias neurológicas. La suplementación es fácil porque está en el aceite de girasol y en el aceite de maíz, así que los aceites comunes de la Argentina tienen buen nivel de ácidos grasos esenciales. Esto es un trabajo viejo que hicimos en el hospital, pero que evaluamos una población de pacientes del Hospital Gutiérrez y del Garrahan. Es un poco, a ver, disculpen, quiero señalar, pero no sé. Cada una de estas columnas que ven son formas de evaluar la deficiencia de ácidos grasos esenciales, porque no se ponen de acuerdo a ver cuál es el punto de corte, cuál es la mejor forma de evaluarlo. Y por cualquiera de los métodos que utilizamos para evaluar la deficiencia de ácidos grasos esenciales, siempre fue muy alta la prevalencia de deficiencia. Fíjense que entre 68 y 83% de los pacientes tenían deficiencia de ácidos grasos esenciales. Y hubo una correlación positiva entre la concentración plasmática del ácido linoleico y la ingesta, como porcentaje de ácido linoleico de lo que comían los chicos, y una correlación con el porcentaje de absorción grasa. O sea, cuando medíamos el Van de Kammer, los pacientes que tuvieron peor situación en cuanto a los ácidos grasos esenciales eran los que tenían mayor esteatorrea. El 90% de los pacientes con insuficiencia pancreática tienen deficiencia de ácidos grasos, se asocia a compromiso del crecimiento y se manifiesta con un perfil alterado en los... Cuando hay compromiso del crecimiento siempre encontramos que el perfil plasmático está alterado, eso es lo que quiere explicar ese renglón. No todos los pacientes responden a la suplementación de ácidos grasos esenciales. Y en una época no nos cabía duda en que cuando teníamos pacientes con deficiencia de ácidos grasos esenciales los teníamos que suplementar, pero en los últimos años es un poco discutido el tema y van a ver que no está definido en las guías de tratamiento, porque el linoleico pertenece a los omega 6 y dentro de las cadenas de las prostaglandinas y leucotrienes es una sustancia proinflamatoria. De todas formas, cuando se trata de bebés chiquitos y no habiendo una determinación exacta de cuál es el grado en que influye el ácido linoleico en un paciente que además tiene infección crónica para su cuadro inflamatorio, me parece a mí que lo más importante es cubrir la deficiencia. Este es otro trabajo también acerca de ácidos grasos esenciales, donde muestran que el aumento del aporte de energía y el aumento del ácido linoleico estuvo relacionado con la recuperación de peso y con alcanzar el Z-score del peso de recién nacido en niños fibroquísticos recientemente diagnosticados. En cuanto a las vitaminas liposolubles, también es muy alta la prevalencia de deficiencia de vitaminas liposolubles ya desde el diagnóstico, y aunque el diagnóstico sea precoz, la deficiencia de vitamina A puede ser de un 20 a 40%, la de D 35% y la de vitamina E entre un 40 y un 70% según las poblaciones. La vitamina K es más probable que se produzca deficiencia cuando los pacientes tienen severa colestasis, intestino corto y usan frecuentemente antibióticos. Se puede medir a través de la protrombina o de las proteínas inducidas en ausencia de vitamina K, que es el PITK. Las recomendaciones de vitaminas liposolubles están en todas las guías, pero me parece importante que la suplementación comience desde el momento del diagnóstico, en consonancia con lo que dijeron tanto Claudio como el doctor Tepper, que los tratamientos deben comenzar lo más precozmente posible. Y la mejor absorción se consigue administrando las vitaminas junto con comidas grasas y enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas en lactantes, bueno, todos lo saben, es un problema. Tanto avanzó la ciencia y las enzimas pancreáticas siguen siendo tan difíciles para administrar. Los bebés chiquititos tienen problemas, tienen además un tránsito acelerado, así que muchas veces parte de lo que damos aparece en la materia fecal, no sabemos si actuaron o no actuaron, el reflujo, la acidez, son complicadas. Y además no hay un nivel de evidencia, las recomendaciones
tienen muy bajo nivel de evidencia en la recomendación de la dosis para los lactantes. En general, para la recomendación de la dosis de todo lo fibroquístico, pero en los lactantes me parece que es peor todavía. El límite de 10.000 unidades por kilo día fue extrapolada de la indicación de niños mayores cuando apareció la famosa colonopatía fibrosante, que eran chicos que hacían complicaciones en colon y que se asoció a dosis muy altas de enzimas pancreáticas. Era otra época donde además las enzimas, los laboratorios sobrellenaban las capsulitas de enzimas porque la enzima va perdiendo actividad, así el medicamento podía estar más tiempo en el mercado, entonces las dosis iniciales de esas cápsulas eran muy altas, así que seguramente eran pacientes que recibían dosis mucho más altas que los que reciben ahora. Y el tema es que quedó ese límite de 10.000 unidades kilo día. Si uno hace las cuentas por las recomendaciones de unidades por gramo de grasa y calculando que un lactante pueda recibir 150 calorías kilo día, nos pasamos enseguida de las 10.000 unidades kilo día y llegamos a las 15.000, 20.000 unidades kilo día. Varios de nuestros pacientes lactantes están con dosis más altas para poder controlar la esteatorrea. Estoy yendo todo para atrás. En cuanto a los minerales y electrolitos, en esta etapa fundamental la suplementación de sodio. En la primera internación, si el paciente entra descompensado, por supuesto es todo el medio interno, pero en el seguimiento el aporte de sodio en los bebés es sumamente importante y para controlar saben que el sodio plasmático no es muy útil, así que nos manejamos con el sodio urinario. En cuanto a la recomendación de zinc, el zinc se puede perder cuando hay esteatorrea por materia fecal y estos chicos pueden estar deficientes en zinc. Es bastante difícil también medir la deficiencia de zinc porque el zinc plasmático no es representativo del zinc corporal total, el zinc se deposita más en los tejidos, pero si en plasma está bajo, uno puede estar seguro de que el zinc plasmático total está bajo. Y la suplementación está recomendada durante 6 meses en chicos que tengan baja velocidad de crecimiento o baja talla, a pesar de que que no tengan otra causa de baja talla, que tengan un buen aporte calórico y un buen manejo enzimático. La anemia también es altamente prevalente en los pacientes fibroquísticos. Y acá se nos suma el tema del neurodesarrollo. Sabemos que los chicos chiquitos con deficiencia de hierro pueden tener compromiso de su evolución neurocognitiva, así que es importante pesquisarla y tratarla. Se suma a esto la inflamación crónica pulmonar y las infecciones que también favorecen a la anemia en los pacientes fibroquísticos. Estos son los marcadores que podemos usar para diferenciar cuando la anemia es por deficiencia de hierro o por inflamación crónica. Estas son las recomendaciones de minerales y otro tema controvertido es leche materna y fórmulas. Beneficios de leche materna, por supuesto que ese no es el único beneficio. Si nos ponemos a hablar de beneficio de la leche materna, somos todos pediatras, así que podemos hacer una charlita de 1 hora. Pero en los pacientes chiquitos fibroquísticos diríamos que uno de los beneficios que parecen estar probados son estas propiedades antibacterianas que podrían proteger contra infecciones respiratorias. El problema de la leche materna es su baja densidad calórica, la baja concentración de proteínas y de ácidos grasos esenciales, la baja concentración de sodio y que la verdad es que es difícil alcanzar los requerimientos de los lactantes con fibrosis quística cuando uno intenta la lactancia exclusiva.
Hay muy poca bibliografía sobre esto, muy pocos trabajos y no son de la mejor calidad. Este me parece que es el mejorcito, igual es un trabajo retrospectivo de Wisconsin, donde lo que hicieron fue evaluar a los pacientes según si habían recibido pecho exclusivo por menos de un mes, entre un mes y 2 meses, más de 2 meses, o si habían estado directamente con fórmula. La línea roja son los que recibieron pecho exclusivo por más de 2 meses. Y a ese grupo de pacientes no les fue bien en cuanto a su crecimiento, y ya sea en peso y talla. Sí les fue mejor a los grupos que recibieron pecho exclusivo entre 1 y 2 meses, o los que recibieron por lo menos un mes de pecho exclusivo. Los niños con pecho exclusivo por más de 2 meses no alcanzaron a los 2 años el score Z de peso de recién nacido, que ese es un parámetro que se tiene en cuenta para ver la evolución nutricional de los pacientes fibroquísticos. Uno de los objetivos es que a los 2 años los pacientes hayan alcanzado, si nacieron con un percentilo 25, a los 2 años hayan alcanzado, recuperado ese percentilo 25, por ejemplo. En cuanto... Este mismo grupo hizo además una diferenciación fenotípica según si los pacientes habían tenido ilio meconial o si tenían insuficiencia pancreática o insuficiencia pancreática. Dividieron esos 3 grupos. Y los pacientes con ilio meconial les va marcadamente peor en todo lo que es evolución de peso y talla, ¿sí? Que el problema es que después vimos que está relacionado con la evolución posterior de la enfermedad. Y en este mismo trabajo lo que muestran es que hay una diferencia entre los pacientes que recibieron entre 1 y 2 meses de lactancia exclusiva. Esos chicos parecieron tener, no sé, en el primer esquema, la segunda columna serían los que recibieron 2 meses hasta 2 meses de lactancia exclusiva, y esos chicos a los 2 años todavía no habían tenido prácticamente pseudomona. Entonces parecería haber habido ahí algún tipo de protección contra las infecciones con pseudomona. No pasó lo mismo con el estáfilo, y es un trabajo retrospectivo con pocos pacientes, pero es interesante el dato. Las recomendaciones de la SPEN con respecto a la lactancia exclusiva para los lactantes de reciente diagnóstico por screening, por mejor función inmune y por mayor aporte de docosahexanoico. En eso hay que tener en cuenta que esto es una recomendación europea. En la Argentina nuestras madres no tienen mucho docosahexanoico porque esto viene de la dieta y no hay un gran consumo de pescado en general, ¿sí? Pero en las poblaciones donde las madres consumen mucho pescado, eso sería una ventaja. Si la lactancia no es posible, uno debería recurrir a la fórmula infantil o fórmula de inicio. No hay evidencia para apoyar el uso de rutina de fórmulas de alta energía o fórmula hidrolizada, aunque pueden ser de valor en algunos casos como pacientes con retraso de crecimiento o en malabsorción no atribuible a fibrosis quística, por ejemplo, un chico con un ilio meconial que quedó con un intestino corto. La verdad es que nosotros usamos hidrolizados en el hospital, sobre todo en pacientes cuando llegan en el momento del diagnóstico, si el paciente tiene desnutrición, cuando se interna y requiere apoyo nutricional, por ahí en ese momento, hasta que aprende a tomar las enzimas, si uno controla mejor la esteatorrea, usamos hidrolizados. Pero la recomendación de la SPEN es esta. La leche materna y las fórmulas requieren suplementación con sodio. Las fórmulas infantiles también tienen muy baja cantidad de sodio, y los sólidos deberían introducirse a las edades habituales en nuestro país, y la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda alrededor de los 6 meses, así que esa sería la edad de introducción. En cuanto a la alimentación enteral, tiene algunos beneficios en los pacientes que requieren apoyo nutricional, como la mejoría de la composición corporal, el aumento de la fuerza muscular, un mayor bienestar, y detiene un poco o puede mejorar el deterioro de las exacerbaciones pulmonares. Los problemas es que podría exacerbar el reflujo gastroesofágico. Cuando el paciente cambia la ingesta del apoyo enteral por lo que come habitualmente, y tenemos
varios pacientes que quedan con aversión post-sonda y que después hay que trabajar bastante para reintroducir la dieta normal. Este es otro tema que tiene que ver con la nutrición de los niños pequeños, que es la conducta alimentaria. Comidas muy lentas, vómitos, náuseas, peleas constantes con los padres, estas son cosas de todos los días en la familia de los chicos con fibrosis quística, y tenemos que recurrir tempranamente a la educación nutricional, a los consejos conductuales. Armamos en el hospital un equipo de trastorno de conducta alimentaria en el niño pequeño, evaluar intervención de psicología, sobre todo para apoyar a los padres. Y estos son trabajos del estilo que mostró Claudio, donde se muestra la relación entre la nutrición y la función pulmonar posterior, ¿sí? La recuperación del score Z de peso al nacer dentro de los 2 años del diagnóstico se asocia positivamente con el estado pulmonar a la edad de 6 años en los niños con fibrosis quística, ¿sí? Y fíjense la diferencia. Los chicos que recuperaron el score Z de peso antes de los 2 años tenían a los 6 años un BEF de 99.5, y los que no habían recuperado el score Z de peso, tenían un BEF de 88. Este es otro trabajo un poquito más nuevo, que es el que mostró sí Claudio en sus diapositivas, donde se muestran cosas similares. Esto es la recuperación, cómo tiene que ver la recuperación cuánto se tarda en recuperar el peso para talla o el percentilo 50 de peso para talla con respecto a la función pulmonar a los 6 años. Bueno, para terminar, la malnutrición empeora el pronóstico de vida en los pacientes pequeños con fibrosis quística. Un diagnóstico precoz de la enfermedad y la evaluación permanente del estado nutricional ayudarán a establecer las estrategias necesarias para mantener un estado nutricional adecuado. Y revisando las guías últimas de manejo nutricional, proponen lo que nosotros venimos haciendo, que creo que antes no figuraba, que es control en los lactantes cada semana o cada 2 semanas hasta que el chico empieza a arrancar o tiene un aumento estable de peso. Estos bebés los vemos muy, muy seguido. Estrategias para proveer cuidados nutricionales preventivos. Los centros de fibrosis quística deberían conocer las recomendaciones dietarias acorde a la edad para estos niños, que incluye evaluación de la insuficiencia pancreática exócrina y administración de enzimas, selección de dieta apropiada con atención al aporte alto de grasa, terapia conductual para alcanzar experiencias positivas en el momento de la comida, proveer suplementación de sodio, especialmente en los lactantes diagnosticados por screening y teniendo en cuenta los momentos de mayor calor y de riesgo de sudoración excesiva, suplementar las vitaminas liposolubles y ajustar según dosaje, por lo menos los que tenemos posibilidad ajustamos según dosaje. Esto no sé si es lo que vimos recién, ¿no? La evaluación del estado nutricional desde el diagnóstico y a lo largo del seguimiento debe servir para hacer un diagnóstico adecuado y tomar las medidas preventivas. Proteger el periodo crítico de desarrollo e impedir el deterioro de la malnutrición que provoca la enfermedad. Listo. Bueno, nada más. La luz, por favor. ¿Preguntas? Para el doctor Castaños y para el doctor Tepper, Dina, el uso de alfa-dornasa está indicado a partir de los 6 años. Le quiero preguntar a los dos qué experiencia tienen en lactantes pequeños que ingresan a RM por reagudización en el uso de esta medicación. Si lo hacen, ¿cómo lo hacen? ¿Lo instilan? ¿Lo nebulizan? ¿Qué resultados tienen? ¿Con qué dijo? ¿Con atelectasia? ¿Pero con qué? Pero, perdona, Dina, ¿con pacientes que tengan atelectasias? ¿Cómo? No entendí.
estuvieran ventilados. Lactante que ingrese a RM por reagudización respiratoria que no responde a antibióticos endovenosos, nebulizaciones habituales, tenés que ventilarlo. Moco muy fibroquístico, que no sale, tiene 6 meses, 4 meses. ¿Usan en ese bebé, en ese lactante, alfa-dornasa por el tubo? ¿Lo nebulizan, lo instilan? ¿Qué experiencia tienen? Sí, lo usamos. La forma de utilizarlo es la instilación y tratar de, con un kinesiólogo al lado, movilizar al chico, cosa que la alfa-dornasa se distribuya lo mejor posible. Son medidas de salvataje, no te puedo decir si sirve o no sirve. Hemos resuelto algunas atelectasias, pero ya el chico pequeño que ingresa en ventilación mecánica ya es una situación grave. Algunos han fallecido, hay otras causas, sobre todo hemos tenido chicos con infección temprana por SAM-R que se contagiaron de sus hermanos. Hay distintos ejemplos. Yo creo que sería interesante evaluar, digamos, esto no puede hacerse en un solo centro, la introducción de la alfa-dornasa en forma más precoz, pero hasta ahora, digamos, aún en chicos con diagnóstico reciente de fibrosis quística, pero bueno, estos estudios no están. Sí, lo usamos, antes lo instilábamos, ahora lo usamos en el ciclo del nebulizador, nebulizándolo, ¿sí? En el ciclo del respirador con nebulización. La verdad que, como dijo Alejandro, no hay nada de ni siquiera en lactantes con chicos no ventilados, con adeneas. Hay un solo estudio hace unos años de los holandeses, que son poquitos pacientes, que aparentemente tienen mejoría, pero bueno, no es suficiente ese trabajo. El problema de los lactantes con cualquier cosa que es cómo medís, qué es lo que la cosa de medición. Porque incluso el Lung Clearance Index, que parece muy interesante para chicos mayores, poco sintomáticos, tampoco sirve demasiado para chicos pequeños, ¿sí? Tanto el ARS como el London CF Group dicen que ellos los dos encontraron que el Lung Clearance Index no reemplaza a la tomografía, por ejemplo, con lo cual se complementa, con lo cual no sería una buena medida tampoco para poder hacer estudios. Todos estos estudios lo que tratan de buscar es cuál es la medida de poder hacer alguna medición que cuando uno intervenga puede ser fácil de medirla, ¿no? Y la verdad que no hay, en chicos chiquititos no hay nada. Hola, sí, una pregunta para los dos también. En sus centros, ¿cuál es la estrategia que inician o cómo indican la kinesioterapia a un lactante diagnosticado por screening neonatal asintomático? ¿Con qué frecuencia, regularidad, en forma diaria, 1 o 2 veces por día? No escuché la... En un lactante diagnosticado por screening neonatal, por pesquisa neonatal, asintomático, se indica en la kinesio, cuántas veces por día, de qué forma, diaria. Creo que para que quede claro. En todos. En realidad yo no le indico porque se lo mando a Paula y Paula les indica todo lo que tienen que hacer, ¿sí? ¿Cuántas veces por día? Si el chico está asintomático, al menos 1 vez por día. Cuando está asintomático, 2 veces por día o más. Pero en realidad tratamos de que sean 2 veces por día, ¿sí? Y a todos los pacientes se le indica después si lo hacen o no, es otra cosa. Pero bueno, tratamos de que todos lo hagan, ¿sí? Todos los pacientes, desde el diagnóstico. Vos también lo haces. Alejandro, yo coincido con Claudio. No hay un cuerpo de evidencia muy fuerte de todas las medidas, pero digamos, en nuestro servicio los chicos que ingresan por pesquisa que están asintomáticos,
además de hacer todos los controles de monitoreo microbiológico, nutricional creo que es crucial, la parte nutricional es crucial, así que te felicito por todas las recomendaciones que has dado, porque es crucial que el chico se encuentre eutrófico. Y iniciamos terapia inhalatoria con solución salina, y eso acompañado con fisioterapia. Habitualmente son 2 veces al día. Y yo quería filmarla a tu paciente con el chaleco que tiene, digamos, que eso es otra situación interesante. A veces la fisioterapia no es fácilmente accesible. Coincido con el comentario previo de Claudio que los padres deben aprender, pero los padres son a veces muy reacios, sobre todo cuando están con chicos, le tienen miedo, y de golpe este es el chiquito más chiquito que vi con chaleco, y los padres lo manejan pero divinamente. Quería filmar para traerlo acá, pero no lo hice. Pero nada, creo que lo más importante es la prevención. Nosotros no recomendamos chaleco a ninguna edad, ¿sí? La verdad que a ninguna edad le decimos que usen el chaleco. Los que tienen pacientes nuestros es porque lo habían comprado previamente o eso, y lo usan de vez en cuando, pero en general no lo usamos. Y hay estudios que comparan chaleco y máscara PEP, por ejemplo, y la máscara PEP es mejor que el chaleco. Hubo un estudio del Sick Children de Toronto del año pasado, hace 2 años, que comparan las dos cosas y es mejor la máscara PEP que el chaleco. Y el costo, bueno, nada que ver, ¿no? No, me pareció interesante el comentario que habías hecho, Alejandro, de la bacteriología en vidriera superior e inferior, porque hay pacientes con patologías sinusales y trabajos que hablan de la colonización de pacientes cuando por ahí tienen periodos asintomáticos e intercríticos, y que por ahí estamos acostumbrados a que están con catarro alto y por ahí no nos acordamos de ese tema. Y el otro tema era el tema de la acitromicina, que quedó ahí, a ver si, sin explayarse mucho, lo que hay de evidencia hasta ahora, ¿cuál sería la recomendación puntual para no...? Hay estudios que se están llevando a cabo sobre la introducción precoz con acitromicina. Todavía no. Sí, eso quería que Sí, hay resultados y aparentemente tuvieron efectos adversos indeseables importantes, con lo cual han parado algunos de sus estudios. Solamente la indicación que ya tiene el acitro en chicos con bronquiectasia comprobada inflamación crónica, ¿no es cierto? Como venimos haciendo. Es un capítulo, es un título en signos de interrogación. No como profilaxis sería, ¿sí? O sea, no tiene indicación por el momento como profilaxis. Maribé Araujo, con respecto a lo de la nutrición, que es súper clave, y lo errático de las enzimas en los lactantes, y ese tope de 10.000 que es obsoleto, ¿en qué momento, cómo manejas subir dosis versus agregarle un inhibidor de bomba de protones? ¿Cómo haces tu secuencia? ¿Cómo manejas el tiempo de la teta o de tomar la mamadera y repetirla encima? ¿A los cuántos minutos? Porque ¿cuánto tiempo le da la teta? ¿Cuánto? Es difícil de calcular. ¿Cuándo le decís, bueno, si se excede tanto, volverle a dar enzimas? Eso. Y si podés, Todo eso. uso de inhibidor de bomba de protones y colonización por pseudomonas, si hay alguna relación, si tenemos que tener cuidado. A ver, inhibidores de bomba de protones, lo que hacemos esto es criterio, pues todo es discutible, ¿sí? Lo que hacemos es cuando llegamos a las 10.000 unidades kilo y no alcanza y el paciente sigue con esteatorrea, probamos de sumar inhibidores de bomba de protón a ver si hay algún cambio, a ver si la acidez estaba jugando algo en ese momento. No hablamos del chico que tiene diagnóstico de reflujo, no hablamos del chico que tiene un alto requerimiento enzimático y nada más. Probamos y en general quedan un tiempo con inhibidores de bomba de protones. El paciente, yo creo que ahora que empiezan a llegar chicos o que ya están llegando chicos con asintomáticos por screening, algunos pacientes llegan con lactancia exclusiva y son muy chiquititos. A eso lo que hacemos es seguirlos no tenemos muchos en el hospital, pero la idea sería seguirlos muy de cerca, ¿sí?
y ver cuándo el pecho no les alcanza y cuándo hay que incorporar alguna fórmula como complemento. En cuanto a las enzimas, tanto con el pecho como con el biberón, es maña, ¿viste? Dárselas si el bebé tarda mucho en tomar, el bebé chiquitito, darle al principio antes de la mamada o antes del biberón, en la mitad darle la otra parte, o sea, repartirle la dosis. Nosotros calculamos por gramo de grasa, que cuando están con biberón es muy fácil, porque la fórmula no es como la comida, se calcula muy fácil, ahí calculamos por gramo de grasa. Y más o menos entre 2.000 y 4.000 como máximo. Empezamos entre 1.000 y 2.000 en un paciente de reciente diagnóstico. Siempre que podemos tratamos de hacer elastasa para diagnosticar la insuficiencia pancreática. Cuando hay algún problema con el método en el hospital, si se retrasa mucho y por ahí empezamos con enzimas, si es un delta F508 homocigota o tiene mutaciones que hablan de insuficiencia pancreática, empezamos aunque no la tengamos diagnosticada. Si lo podemos hacer prolijo, lo hacemos prolijo. ¿Está? ¿Algo más me habías preguntado? Maribel. ¿Cómo? Pseudomonas y bomba de protones. Y está dicho, ¿viste? Pero la verdad es que entre las cosas teóricas y un bebé que tiene que aumentar de peso, priorizamos que aumente de peso, que recupere su canal de crecimiento genético, ¿sí? La verdad que yo no tengo nada leído en fibroquística, por lo menos. Sí, Sí, esa era una pregunta que quería hacer, porque yo no he leído nada. yo veo que de golpe se prescribe muy frecuente el inhibidor de bomba de protones, y hay algunos reportes que hablan de una sobrecrecimiento bacteriano o mayor susceptibilidad a infecciones. Y entonces tratar de que no sea una cuestión tan generalizada de prescripción, sino verdaderamente cuando es necesario. Sí, no son trabajos de muy buena calidad, ¿no? Porque es difícil discriminar en pacientes que son tan complicados, pero bueno, uno trata de, por eso, pacientes donde no es el manejo habitual de enzimas, donde se va la dosis, por ahí probar, pero... Maribel, una pregunta. Cuando los pacientes... Maribel, acá. No importa, escucha. Bueno, no, cuando los pacientes están internados para recuperación nutricional, una desnutrición grave y están con gastroclisis continua, sobre todo nocturna, ¿ustedes dicen a los padres que interrumpan la bomba para darle las enzimas, o cómo utilizan las enzimas pancreáticas, teniendo en cuenta la actividad enzimática, obviamente la actividad enzimática? Sí, nosotros lo que hacemos es también la gastroclisis, por eso usamos hidrolizados, ¿no? Porque la verdad es que las enzimas durante la gastroclisis no tienen el mejor aprovechamiento. Uno no puede estar dándole la vida media 30 minutos, 40 minutos, uno no puede estar dándole enzimas cada hora al paciente. Entonces lo que más o menos hacen todos o hacemos todos es dar en el inicio de la gastroclisis. Nuestro hospital, la cena es muy temprano, como en la mayoría de los hospitales, entonces por ahí, antes de que los papás se duerman, le damos otra dosis de enzima, y a la mañana también le volvemos a dar enzimas. La indicación es que corten un rato la gastroclisis, le den las enzimas y continúen. La verdad es que en la práctica pasa cualquier cosa, porque no es algo que esté muy bien controlado durante la guardia, pero a pesar de eso, la gastroclisis nocturna cumple su efecto, conseguimos que los chicos recuperen peso y en cuanto podemos les destetamos de sonda, y la verdad es que usamos bastante sonda en lactantes. Creo que más o menos un 15 a 20% de los pacientes fibroquísticos lactantes en algún momento usan sonda. Bueno, lamentablemente estamos muy excedidos de tiempo, así que agradecemos a los disertantes, fue una mesa muy, muy útil y muy clara. Y los invitamos a continuar con la conferencia del doctor Hoyvi, que ya da comienzo. Muchas gracias.